Queridos amigos, me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Danilo Obando. Reciban, junto con nuestro comentario de hoy, nuestro cariño y nuestro deseo de que esta celebración de la visitación de nuestro Dios les bendiga con paz y armonía con todos sus seres queridos, con el gozo de saber que en Cristo y por Él tenemos salvación y vida eterna. Los amamos. Danilo y Tere. En esta ocasión vamos a continuar nuestro comentario sobre el libro de Apocalipsis y en esta ocasión estaremos considerando del capítulo 2 el párrafo número 21. La escritura nos dice así: Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere renunciar a su inmoralidad sexual. Al decir le he dado tiempo, Jesús externa su anhelo de que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, como lo escribió el Espíritu Santo por medio de Pedro en su segunda carta en el capítulo 3, verso 9. El Señor no se tarda para cumplir su promesa como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Esto nos permite saber que para el Señor no hay ningún pecado que no se pueda perdonar, salvo el pecado contra el Espíritu Santo, según las palabras del Señor que constan en el capítulo 12, versos 31 y 32 de la versión del Evangelio escrita por Mateo. Por tanto les digo, a ustedes se les perdonará todo pecado y blasfemia, excepto la blasfemia contra el Espíritu. Cualquiera que hable mal del Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este tiempo, ni el venidero. A Jezabel, esta mujer perversa que se hacía pasar por profetisa y que era causante de la conducta sensual de algunos en la iglesia de Tiatira, es el Señor quien le extiende la oportunidad de arrepentirse. En ocasiones nos equivocamos y somos más severos que el propio Señor cuando asumimos que Dios no podrá perdonar el pecado de alguien, y por eso es necesario que intercedamos por aquellos que sabemos que se han desviado de la fe y por aquellos que con su pecado incitan a otros a pecar, teniendo siempre presente que nosotros también fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Para que se arrepienta. El primer llamado de Jesús al inicio de su ministerio, como el de Juan el Bautista, fue el llamado al arrepentimiento. Necesitamos entender que sin arrepentimiento no hay forma de lograr una relación de paz con Dios, dado que sin arrepentimiento no hay oportunidad de recibir el perdón que Dios nos quiere otorgar, y sin su perdón seguimos siendo reos de muerte. Si somos conscientes de nuestras acciones, podemos identificar que muchas de ellas tienden a llevarnos de vuelta a quienes fuimos antes de Cristo. Y es de eso que podamos arrepentirnos cada vez que sea necesario. Si alguien piensa que porque se arrepintió hace 20 años ya no tiene que hacerlo, está equivocado, porque como escribió Santiago en el capítulo 3, verso 2, todos cometemos muchos errores. Quien no comete errores en lo que dice es una persona perfecta y además capaz de dominar todo su cuerpo. Y aún Juan, en su primera carta en el capítulo 1, versos 8 al 10, nos enseña: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Sin embargo, esta mujer que dio curso a una conducta por demás perversa y maligna entre los creyentes de Tiatira, se resistió a la oportunidad que el Señor le ofreció para cambiar el curso de su vida, pero no quiere renunciar a su inmoralidad sexual.
Amados, uno de los pecados más arraigados, aún entre creyentes, es el pecado sexual. Por este pecado grandes ministerios han caído en vergüenza y descrédito. La inmoralidad sexual está ligada a los placeres que ofrece y que entre más se recurre a ello, más dependencia genera en el pecador. Hay quienes con evidencia científica han comparado el efecto a nivel neuronal de la inmoralidad sexual en cualquiera de sus manifestaciones con el deterioro que sufre el cerebro ante los efectos por el consumo de diferentes tipos de drogas. Esa mujer, a la que Jesús llama Jezabel en su advertencia, no quiso alejarse de su maldad, y por ello se hace acreedora al juicio del Señor. De igual manera, nosotros todos tenemos un tiempo en el que nos podemos arrepentir de cualquier tipo de maldad que nos haya dominado. Sin embargo, de no hacerlo, lo que sigue es el juicio, como sucedió con esta mujer. Su posición al hacerse conocer como sierva de Dios, el grado de influencia sobre su comunidad de fe pudo ser muy amplia. En ese caso, el Señor no dice que todos hayan sido afectados por su maldad, pero sí hubo quienes le siguieron y fueron contaminados por ella. Y ahí incurre en uno de los de las más graves advertencias del Señor presente en el capítulo 17, versos 1 y 2 de la versión del Evangelio escrita por Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: es imposible que no vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien vengan. Más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo arrojaran al mar, que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeñitos. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.